Pedimos ahora al segundo fiscal, que es el doctor Raúl García Barrios, de tomar la palabra. Va a hablar de desviación del poder económico y crímenes económicos de lesa humanidad en México. El profesor Barrios es biólogo, doctor en economía de la Universidad de Berkeley, experto en temas de economía política y gestión institucional de los problemas ambientales. Asesor de organizaciones sociales en comunidades rurales y urbanas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Los testimonios que se presentaron ayer permiten concluir que la inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. Ahora haremos, esto que presento es resumen en realidad de mi trabajo y de los trabajos que se realizaron en septiembre, ¿sí? Aquí con una gran cantidad, digamos, de académicos. Haremos una serie de reflexiones sobre los procesos económicos que subyacen esta relación para establecer algunos vínculos causales que permitan asignar responsabilidades. Nuestra intención es solicitar a los honorables miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos aquí reunidos emitan una condena a los responsables de los poderes públicos mexicanos del periodo 1982-2014 por la desviación del poder del Estado para permitir, facilitar o promover acciones privadas o públicas que por sus intenciones, falta de precaución o consecuencias constituyen crímenes económicos de lesa humanidad. Pensamos también que el tribunal extiende esta condena a los poderes públicos neoliberales estadounidenses, canadienses y algunos centroamericanos, a las corporaciones industriales y financieras y sus accionistas, que han realizado ganancias extraordinarias al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otras políticas neoliberales, y a sus intelectuales orgánicos, principalmente los economistas y juristas neoliberales en activo en los organismos internacionales neoliberales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y los que reproducen esta ideología en las universidades, institutos y centros de investigación y enseñanza. No cabe duda que algunas políticas o decisiones económicas lastiman la dignidad humana y afectan de manera negativa, profunda e irreversible el bienestar de los pueblos. Si pudieran, por favor, ver solamente la diapositiva atrás. El gobierno imperial británico, por ejemplo, al impedir cualquier intervención en la operación del mercado internacional de alimentos durante el último cuarto del siglo XIX, provocó las grandes hambrunas victorianas que mataron no menos de 30 millones y probablemente más de 50 millones de personas en India y en China. No es necesario, sin embargo, matar de hambre a un pueblo para que un régimen o política económica resulte nefasto y criminal. Los artículos 22 a 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen que los estados están obligados a adoptar modelos económicos, tecnológicos, políticos y jurídicos que mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional permitan a las naciones alcanzar el bienestar necesario para la vida digna y libre de todos sus miembros. Y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel establece las condiciones de autonomía, autodeterminación y solidaridad de los pueblos con que deben cumplirse estos derechos. En el espíritu de estos documentos está, por lo tanto, calificar como crímenes económicos de lesa humanidad aquellas decisiones o políticas económicas que mermen o pongan en riesgo inminente las capacidades y libertades básicas de los pueblos, o parte de ellos, necesarias para cumplir y defender sus derechos fundamentales de ser, estar y obrar, y de ejercer su autodeterminación o actuar solidariamente unos con otros en función de su mutua dependencia. Dado el Estado de Derecho internacional que los jueces y juezas conocen perfectamente, no es fácil calificar a quienes aplican tal o cual política económica de tal o cual orientación como criminales. Sin embargo, consideramos que el Tribunal Permanente de los Pueblos es competente para establecer un precedente en el derecho internacional y juzgar, y en su caso condenar, los poderes públicos neoliberales.
Para hacer esta condena, proponemos al tribunal considerar y en su caso establecer la verdad de las siguientes proposiciones. Primero, en México, la política económica neoliberal ha propagado en el cuerpo económico nacional procesos altamente perjudiciales y riesgosos o francamente criminales en todos los espacios de la producción, intercambio, distribución y consumo de la economía. Segundo, esta propagación tiene como uno de sus mecanismos fundamentales la desviación del poder económico del Estado mexicano, es decir, el uso consciente e imprudencial del poder del Estado para reordenar las instituciones y procesos económicos a favor de los intereses de grupos privilegiados nacionales o internacionales. La forma en que opera la globalización neoliberal consiste en llamar utilidad pública y política pública a cosas que en el fondo corresponden con los intereses particulares de quienes las promueven, sin que corresponda con el incremento en el bienestar y el respeto a los valores generalizados, sino al contrario, mermándolos y violentándolos. La desviación del poder del Estado en el contexto de una economía de mercado capitalista debe ser calificada como un ataque sistemático contra los grupos vulnerables o no favorecidos, simplemente por la manera en que operan las leyes fundamentales de este régimen. Tercero, como consecuencia de esta desviación de poder, los poderes públicos han violado y siguen violando sistemáticamente los derechos fundamentales y patrimoniales de amplios sectores de la sociedad mexicana, incluyendo sus derechos a la vida y a gozar del cuerpo social y el territorio, y de resistir la sobreexplotación de las personas, la disolución social y la enajenación y la destrucción de los medios de vida naturales y culturales. En un sentido, nuestra petición al Tribunal Permanente de los Pueblos es que haga explícito un cuestionamiento universal de la legalidad neoliberal y la tipifique como instrumento de violencia sistemática sobre el Estado de Derecho constitucional. Efectivamente, siendo el producto de una ideología cuyo propósito central es capitalizar para seguir capitalizando en magnitud, extensión y profundidad, el derecho neoliberal no impedirá, si conviene a ello, ningún proceso de cosificación deshumanizante o desmembrante de la naturaleza, ni la concentración del poder económico y político, ni la externalización de los costos sobre los grupos vulnerables, ni la eliminación de los perdedores. Lo mismo que la legalidad nazi y de otros regímenes genocidas, le es consustancial el exterminio de algunas personas, sus modos de vivir y sus reglas de convivencia como un mecanismo necesario del empuje transformador y evolutivo de la capitalización universal. Y aunque afirma que se debe dejar a la libre selección socionatural de los mercados cumplir el papel exterminador con entera libertad para que sea realmente provechosa, no dudará echar mano o incluso tratar de transformar el Estado si esto conviene a sus propósitos. Para el pensador neoliberal, el verdadero crimen consiste en tratar de evitar los mecanismos de transformación y eliminación cuando estos son necesarios para optimizar el proceso evolutivo, como debió ocurrir en China y en India. Pero desde la perspectiva de la posibilidad y la protección de la dignidad humana, cualquier legalidad que aplique estos principios debe ser calificado de ilegal. En otro sentido, solicitamos al tribunal distinguir el caso mexicano como especialmente grave. México constituye una situación modélica por representar perfectamente un proceso que amenaza con establecerse mundialmente. Los crímenes que ahora ocurren en México son inéditos en nuestra historia. Los agravantes son los siguientes. Primero, la captura del Estado y la desviación del poder que le siguió transformó radicalmente el dominio de la nación sobre su economía, sus recursos territoriales y sobre el propio Estado como organismo capaz de regular la propiedad y la actividad económica para beneficio del pueblo. Esta desviación de poder general es un mecanismo genérico, ideal, no solo para beneficiar sistemáticamente a los grupos o sectores del poder, sino para disciplinar y reeducar a los trabajadores de la ciudad y el campo, y desmantelar el orden institucional construido a partir del reconocimiento de los reclamos históricos de los pueblos. Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social. El TLCAN en particular no es un acuerdo entre las gentes de los 3 países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función de las ventajas comparativas. No son acuerdos que elevan el estatus, son acuerdos, que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y simultáneamente vinculan el poder económico del Estado a sus intereses.
a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los estados nacionales para proteger a sus ciudadanos. Una cualidad que fija su condición constitucional es que no puede ser revocadas a través del derecho normal, es decir, son más difíciles de revocar que las leyes domésticas. Segundo, la captura del Estado mexicano facilitó la dominación de espectro completo de la nación, donde lo militar, lo económico, lo geográfico, lo político y lo cultural tienen objetivos comunes. En esta etapa histórica, los Estados Unidos han logrado escindir a México de América Latina y subordinarlo al espacio geopolítico llamado Norteamérica. Esta nueva noción geoestratégica incluye una integración energética transfronteriza que incluye a los hidrocarburos y la electricidad y lo subordina a Washington y a los megaproyectos del capital transnacional, subsumiendo los criterios económicos puros a los de seguridad militar y a una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras imponen leyes contra insurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social. Tercero, un propósito central de los tratados comerciales es desarmar a los pueblos, despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindar la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En nuestro caso, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características que son trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace muchos años y se ha realizado a través de diversos mecanismos. En ocasiones ha sido simplemente mediante la renuncia a asumirla, por ejemplo el abandono de la conducción de la economía. Otras ha sido por cesión, como sería el caso de los recursos del subsuelo y la generación de energía, y otras más eliminando la capacidad gubernamental para ejercerla, como ha sido la pérdida de control territorial ante el incontenible avance del narcotráfico. El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno de Peña Nieto, que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos. Algunas de las áreas de pérdida de soberanía que más nos afectan. De nuevo, por favor. Sí, más. Se me pasó. Adelante. Esto es sobre la liberación. Adelante. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Aquí. Sobre la conducción de la economía y el manejo de sus instrumentos presupuestales, fiscales, monetarios y regulatorios. Sobre el poder para disponer de los recursos energéticos. Sobre las garantías de un ambiente sano y adecuado y la conservación de los ecosistemas y hábitats. Sobre la protección de la diversidad cultural y biocultural. Sobre los recursos del subsuelo. Sobre nuestra alimentación. Sobre las garantías de los derechos laborales. Sobre las garantías de la educación y el desarrollo científico y tecnológico, sobre la política industrial, sobre las vías de comunicación y transporte, sobre las telecomunicaciones, sobre el territorio nacional, sobre el acceso a la justicia. México se ha vuelto sinónimo de soberanía estructural y constitutivamente mermada, lo que nos hace excepcionales en un mundo de intensas interdependencias. Cuarto, las instituciones impuestas han creado un régimen económico aberrante. México ha sido un jugador importante pero fracasado en la competencia neoliberal. En su intento por maximizar la inversión externa directa, supuestamente para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, los gobiernos nos han convertido en el país con mayor número de tratados de comercio del mundo, es decir, en un paraíso de la libertad de las corporaciones multinacionales. Estas no solo cuentan con un amplio acceso a los recursos productivos, naturales y humanos, a bajos y decrecientes costos, sino excepciones fiscales exageradas, ausencia casi total de regulaciones al monopolio, a pesar de las leyes existentes, un mercado interno considerable, acceso geográfico inmediato al mercado más grande del mundo, un mercado bursátil amplio y más o menos profundo para la inversión de portafolio, capacidad absoluta de repatriación de ganancias y la casi total ausencia de obligaciones de transparencia tecnológica. No podríamos pensar en mejores condiciones para que los resultados del modelo fueran óptimos. En cambio, tenemos una economía mediocre y declinante, basada fundamentalmente en la exportación directa e indirecta de fuerza de trabajo barata, que tiene las siguientes características: la informalidad, la precariedad y la autoexplotación. Un sector manufacturero dinámico, pero que en realidad es una maquila disfrazada. Una estructura industrial regionalmente concentrada y monopólica. Una ausencia o debilidad de encadenamientos internos. Una deficiente formación de capital.
un salario mínimo real declinante y una pérdida dramática de la capacidad de defensa sindical del salario, un sector agrícola sujeto a dumping, plagado de fallos y sesgos transaccionales anticampesinos en todos los mercados, improductivo, regionalmente desigual y parcialmente abandonado, un bono demográfico desperdiciado, un sistema de ahorro de pensiones capturado por mercados financieros rapaces y en crisis, un amplio y profundo sector criminal cuyos encadenamientos explican el 40% del Producto Nacional, una descomunal dependencia macroeconómica. El 90% de nuestras transacciones comerciales externas se realizan con las cadenas productivas oligopólicas de los Estados Unidos. Y si estas transacciones arrastran a la economía nacional de alguna manera, es casi exclusivamente a las crisis económicas. El 47% de los alimentos provienen de los Estados Unidos y 30% de los productos de consumo de más de 60 millones de mexicanos pobres son producidos o vendidos por monopolios, lo que implica precios más altos y patrones de consumo distorsionados con pérdidas masivas de bienestar social por enfermedades crónicas. Entre 1982 y la fecha, el crecimiento anual en el ingreso per cápita ha sido un patético 0.47% y se explica principalmente por el enriquecimiento de una minúscula minoría, las remesas de migrantes y los efectos multiplicadores de la economía criminal. Mientras el salario real se ha desplomado e incluso en el sector manufacturero disminuyó en 18.4% entre 1981 y 2008. El 81% de la población mexicana es socialmente vulnerable, 25% pasa hambre y 60% está por debajo de la línea de la pobreza. Hay que agregar que toda la población está sujeta a una trampa de capital humana, como le llaman los economistas, por fallas profundas en el sistema de salud y educación que han cancelado sus oportunidades de autodeterminar un destino en el futuro, lo que es gravísimo ahora que enfrentamos la convergencia de las grandes crisis civilizatorias en materia ambiental, alimentaria y energética. En otras palabras, el buen árbol al que nos han arrimado los tomadores de decisiones neoliberales ha sofocado con su sombra la plántula a sus pies y ha traído contra ella rayos y centellas. Los documentos generados por las distintas audiencias y los testimonios que escucharon ayer contienen evidencia abrumadora de estos procesos. Quinto, el gobierno mexicano intervenió para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas innecesarias o superfluas, realizando o permitiendo prácticas de genocidio físico o cultural contra ellos. Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia. Ayer el tribunal escuchó varios casos que pueden ser tipificados como crímenes por responder a políticas dirigidas a explotar la fuerza de trabajo con mayor intensidad. Permítanme insistir en casos directamente ligados a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El hecho de que el TLCAN haya fragmentado artificialmente el mercado de trabajo en una economía regional en todo lo demás integrada ha generado procesos de flujo migratorio y competencia en uno y otro lado de la frontera que mantienen bajo el costo del contenido laboral de las mercancías producidas en México con capital extranjero y también en el extranjero las producidas con mano de obra mexicana ilegal. Ayer escucharon ustedes cómo esta fragmentación artificial del mercado laboral ha aumentado la flexibilidad contractual y degradado a niveles infames las condiciones de vida de los migrantes y transmigrantes, procurando prácticas de genocidio. Esta situación está directamente ligada con otro caso que escucharon con consecuencias culturales y bioculturales que son inmensas, el de la agricultura mexicana y en particular el de la producción de maíz campesino. Las reformas neoliberales en el campo mexicano inician desde la crisis de la deuda de 1982 y se desarrolla durante toda la década de los 80s y 90s. La firma del TLCAN sirvió para profundizar y consolidar estas reformas y volverlas irreversibles. En conjunto, estos cambios buscaron reordenar completamente las relaciones sociales en el campo mexicano a partir de una profunda intervención del Estado para construir un mercado libre y completo de tierras, factores y productos agropecuarios. Esto implicaba un viraje político-cultural de primera magnitud, pues es por primera vez en la historia del Estado, el Estado le negaba a la cultura campesina mexicana cualquier papel en la economía y el desarrollo nacional. Esto es muy importante.
O sea, se niega el papel de los campesinos, ¿sí?, en la economía y el desarrollo de la nación, por primera vez en la historia, ¿sí? El argumento es que allá no era necesario un sector campesino para mantener la política de alimentos baratos, ya que ésta podía conseguirse a menor costo, importando los granos que estos producían tradicionalmente en los Estados Unidos a precios subsidiados y mucho menores costos. Con argumentos típicos de la ideología neoliberal, se planteó que todos ganarían al concentrar la tierra y los recursos en el 16% de los productores agrícolas y alentando la migración del 84% menos productivo hacia otros sectores de la economía más dinámicos. Habría más crédito agrícola privado, al reducirse el sector naturalmente discriminado por el mercado crediticio, y aumentaría el flujo de inversión extranjera directa en el sector agropecuario. Mejorarían la tecnología y los insumos con las importaciones y se consolidarían las expectativas para los exportables. Pero los resultados fueron deplorables. El crédito agropecuario declinó, lo mismo que la inversión extranjera, y al mismo tiempo todas las desventajas competitivas y rezagos productivos se concentraron en los productos tradicionales y las regiones campesinas. Quienes impulsaron estas políticas siempre supieron que, como ciertamente ocurrió, la apertura en condiciones competitivas desiguales acarrearía una importación masiva de alimentos y graves perjuicios para las economías rurales. Para mitigar la protesta social se diseñaron numerosos programas compensatorios a través de transferencias directas. Pero la formación de empleo nunca fue una prioridad para el gasto público compensatorio, y el campo sufrió la fragmentación o disolución de cientos de miles de familias con gravísimos costos sociales. En la práctica, estos programas fueron muy opacos y carentes de rendición de cuentas y permitieron una gran corrupción. Incluso el programa más generoso e importante, Compensaciones para los Pobres del Campo, llamado Procampo, resultó regresivo, excluyente y con un poder paritario declinante. Además, fue insuficiente para compensar las pérdidas incurridas por los productores con la caída del precio debido a la apertura, y aunque tuvo impacto en reducir la migración, miembros de más de la mitad de las familias tuvieron que emigrar. El precio para el productor del maíz se redujo en 66%, ajustado a la inflación, y la importación creció del 8% del consumo nacional antes del Telecán al 33% en el 2006. 2,5 millones de jóvenes campesinos emigraron y 5 millones de habitantes del medio rural abandonaron la agricultura. Estas personas, literalmente expulsadas, consiguieron trabajos muy precarios por los motivos señalados arriba, y sus territorios vacíos ahora han caído presas o están amenazadas por el extractivismo, la servidumbre energética o la especulación de los servicios ambientales. A pesar de todo esto, el dualismo estructural rural persiste, pues ni la población campesina ni su propiedad sobre la mayor parte de las tierras arables se redujo debido a sus poderes de autoabasto y supervivencia. Y las caídas de ingresos agrícolas fueron compensadas por los flujos de remesas de los migrantes o por su inserción obligada en la agricultura de estupefacientes. Pero las condiciones de vida de los pobres del campo se han vuelto extraordinariamente precarias, riesgosas y tristes. Mientras todo esto ha ocurrido con los pobres del campo, los productores agrícolas empresariales han recibido considerables apoyos públicos. Los demás programas de compensación, que acumulan más del 50% de las transferencias, se sesgaron a favor de los productores medianos, grandes y supergrandes, para apoyar la productividad y el mercadeo de cultivos comerciales, sobre todo exportables. Un programa Ingreso Objetivo fue diseñado para financiar directamente el precio de producción de los cereales, cubriendo el déficit entre el precio internacional y el doméstico para los grandes productores. Este subsidio se agrega a los subsidios extranjeros para reducir todavía más el precio para los productores pequeños, lo que implica una competencia tremendamente desleal. Grandes corporaciones como Cargill y Maseca reciben subsidios enormes de mercadeo. Se ha calculado que el impacto de estos programas anula más de la mitad del efecto redistributivo del Procampo, aumentando la desigualdad. Como resultado de todo esto, se ha impuesto en varias regiones privilegiadas del campo mexicano el sistema agroalimentario industrial, intensivo y tóxico, que provoca la anulación brutal de la rentabilidad agrícola, erosiona la producción independiente de alimentos, acapara la tierra, criminaliza el libre intercambio de semillas e invade el país con cultivos transgénicos que ponen en riesgo la biodiversidad nacional y mundial y la salud general. Dueño ya de gran parte de la cadena alimentaria, de las mejores tierras o la distribución,
en supermercados, el emporio de los alimentos procesados ha estimulado el crecimiento de las importaciones y la dependencia alimentaria y la pobreza en el medio rural. El sector agroindustrial transnacional ha sido el gran ganador con la crisis agrícola que inició en el 2007, cuando se duplicaron o incluso triplicaron los precios a consecuencia de la manipulación del mercado internacional de alimentos por parte de Estados Unidos y el estrecho vínculo con los movimientos especulativos del mercado financiero. Con el aumento de precios y los subsidios públicos significaron excelentes noticias. El aumento de precios y los subsidios públicos significaron excelentes noticias para los productores empresariales del norte del país y aumentó considerablemente la producción de maíz híbrido y también las facturas de importación de alimentos de México a más de 20,000 millones de dólares anuales. Solo las importaciones de maíz rebasan ahora los 4,000 millones. El aumento de precios representó un verdadero golpe bajo para el resto de los aliados mexicanos, siempre fieles y esperanzados, que ingenuamente adoptaron estrategias de alimentos baratos alineados a las políticas de austeridad y apertura neoliberales. Como decimos los mexicanos, otra vez nuestro poderoso amigo nos dejó colgados de la brocha. Sexto, profundización de la corrupción política endógena y estructural. Para fijar y normalizar la desviación de poder, los gobiernos neoliberales como personas jurídicas colectivas se han mutilado a sí mismos y plagado de corrupciones. Por motivos históricos fue posible en México construir entre 1945 un capitalismo semifordista tutelado por el Estado fuerte y autónomo, por un Estado fuerte y autónomo. Nuestro país no es y nunca ha sido un país democrático constitucionalista. Y ese régimen político fue tan fuerte y autónomo que recibió el nombre de la dictadura perfecta. Aquí el patriarcalismo es rampante, está presente la discriminación de todos los tipos y la justicia siempre ha sido difícil de alcanzar. Sin embargo, las condiciones nacionales o internacionales del momento también dieron a las clases políticas mexicanas el poder para organizar durante décadas una alianza popular con la soberanía necesaria para establecer un régimen capitalista desarticulado, pero aún basado en las personas y no las cosas, con un gran potencial de industrialización y un crecimiento que en promedio alcanzó el 6% anual por 30 años. Esa precaria alianza se derrumbó ante los golpes del neoliberalismo, arrastrando con ella buena parte del tejido social mexicano. Ahora mencionaré dos procesos de descomposición política del Estado relacionados con la economía. En relación con los partidos políticos, en México funcionan en esencia como oficinas oligopólicas de colocación de empleos políticos y de distribución de las jugosas rentas que los acompañan. Eso es una consecuencia directa de la pérdida de soberanía económica del Estado y más de 30 años de austeridad, ya que determinan que las oficinas políticas se encuentran en competencia feroz entre sí por los recursos que asigna en última instancia la clase capitalista global. Ocurre en México lo que también pasa en otros países de la OECD. Los partidos políticos carecen de programas distintivos, pero además la competencia política no produce un ciclo productivo virtuoso, un ciclo ampliado de producción de bienes públicos para la población, sino todo lo contrario, un hundimiento en el vicio político colectivo y una profundización de la captura del Estado. A cambio de recibir los recursos partidocráticos, los políticos permiten a los grupos privilegiados apropiarse o controlar sin ninguna oposición los recursos estratégicos públicos y las economías de escala y alcance que requieren para obtener rentas extraordinarias, así como el acceso a la información privilegiada y la posibilidad de externalizar los costos ambientales y sociales, todo en beneficio de aumentar las ganancias. A todo esto hay que agregar el papel importantísimo de la burocracia administrativa neoliberal, ad hoc a este perverso régimen electoral, que forma la otra cara de la moneda de la corrupción. En un acto insólito, los políticos mexicanos han permitido e incluso alentado la imagen de que son a priori pésimos provisores de los bienes y servicios públicos y simultáneamente han destruido su capacidad de provisión con el recorte sistemático y profundo del presupuesto asignado y la casi total descoordinación de las autoridades competentes. Como resultado, la ciudadanía que está sujeta a una propaganda que su propia experiencia circunstancial corrobora, ha terminado convencida de que las dificultades de la provisión y protección de los bienes públicos se debe solo a que son administradas por agencias públicas llenas de funcionarios públicos. De esta manera se ha considerado un conflicto de representación política antidemocrática de grandes proporciones. Séptimo, para imponer la dominación del espectro completo se necesitó manufacturar el consentimiento. Los gobiernos neoliberales de todo el mundo
han utilizado el poder han usado el sartén para repetirse y para poder incorporar en el imaginario colectivo, ¿sí?, una visión del mundo del poder eje económico, como si fueran sentido común, o sea, sentidos comunes. Ayer ustedes fueron testigos de las prácticas del duopolio televisivo en construir estos sentidos comunes. Hoy agrego que esta manufactura fraudulenta es especialmente grave, pues requiere desarrollar métodos sistemáticos de ocultamiento de la naturaleza e intenciones del modelo a través de procesos de manipulación sutilísimos y profundamente enajenantes de los espacios académicos y universitarios. Como en todo el resto del mundo, hoy existe en México un poderoso ejército de economistas, politólogos y juristas que celebran las prácticas de desviación de poder neoliberal y las justifican como la mejor manera de garantizar el bienestar de la población mexicana y la modernización del país. Sin embargo, en el contexto de la crisis actual ha quedado claro que sus argumentos y justificaciones están plagadas de incoherencias lógicas y contraevidencias empíricas. Si uno además analiza sus ideas, encontrarán que fueron elaboradas y son manejadas por personas sumidas hasta el cuello en conflictos de intereses, muchos de ellos usuarios habituales de la puerta giratoria entre la academia y los organismos neoliberales nacionales y mundiales, y también que se enseñan en las universidades e institutos académicos como una doctrina semirreligiosa, plagada de mitos, ritos y ocultamientos. Todo esto le brinda un carácter profundamente fraudulento a sus aplicaciones prácticas, lo que deberá tomarse en cuenta al tipificar los crímenes económicos de lesa humanidad. Concluyo señalando que no por ser actos de Estado se debe limitar la responsabilidad de todos esos crímenes a los actores políticos que han participado en el gobierno, el Congreso o las Cortes. He señalado que estos actos tienen causas eficientes en la actividad estratégica de sectores privados de gran poder. Como lo declaró con toda claridad Warren Buffett hace un par de años, hay guerra de clases, es cierto, pero es mi clase, la de los ricos, la que hace la guerra y la estamos ganando. Sus crímenes económicos ocurren ahora en un contexto tridimensional: imperialismo y neocolonización, guerra de clases global con una nueva acumulación original y cooptación y desviación de poder. Se expresan en profundas regresiones constitucionales que tienen como principal propósito redefinir las fuentes, contenidos y formas de la utilidad y la política pública en sentido más amplio. No solo han conducido a la ruptura del tejido social y la desaparición de todo un conjunto de referentes normativos cuya ausencia ha disparado cuantitativa y cualitativamente la violencia generalizada y la degradación de la vida del pueblo de México. Por ello solicito, a nombre de todas las organizaciones e individuos participantes en este juicio, que el Tribunal Permanente de los Pueblos, en función de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, primero, declare a los responsables de los poderes públicos mexicanos del periodo 1982-2014, a sus semejantes estadounidenses y canadienses, a las corporaciones y accionistas que han realizado ganancias extraordinarias al amparo del Telecán y otras políticas neoliberales, y a sus intelectuales orgánicos en activo o que reproducen esta ideología en las aulas y centros de investigación, como transgresores de sus obligaciones para con toda la comunidad internacional. Segundo, declare la obligación de restitución de todos los beneficios obtenidos por inversiones de origen nacional y extranjero que han derivado en enriquecimiento en detrimento del pueblo mexicano por violación de las disposiciones de la Declaración, siguiendo el artículo 24. Declare nulos el Telecán y otros tratados de libre comercio semejantes, las cartas de intención firmadas por el Estado mexicano con el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones que han impuesto las políticas de austeridad y el decálogo del consenso de Washington en nuestro país, y todos los demás acuerdos y convenios inequitativos suscritos despreciando derechos fundamentales de los pueblos, de acuerdo al artículo 25. Establezca responsabilidad penal individual por comisión de crímenes internacionales a los autores de los atentados más graves contra los derechos fundamentales de los pueblos que atañen directamente a su subsistencia, sobre todo cuando por acción dolosa o falta de precaución desatan procesos sociales que ponen en riesgo directa o indirectamente el derecho a la existencia de amplios sectores de la población, de acuerdo al artículo 27. Reconozca frente a la comunidad internacional el derecho del pueblo mexicano hacer valer sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente por la lucha política o sindical, pero incluso cuando se haga uso del recurso a una fuerza anticapitalista no violenta, resistencia y transformación, pero que puede implicar la suspensión absoluta y general de toda forma de cooperación con el régimen, de acuerdo al artículo 28.
Y finalmente, establezca la obligación de la comunidad nacional de coadyuvar a restablecer los derechos fundamentales del pueblo mexicano, hasta ahora gravemente ignorados, de acuerdo al artículo 30. Muchísimas gracias. Presentación. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con el papel, bueno, qué ha pasado con la deuda externa y la producción de deuda externa en México en los últimos años, cómo ha evolucionado y cómo entra en todo el circuito de desviación de poder que se ha descrito por el informe. Y una segunda, de cuál es el papel de la economía criminal relacionada con el narcotráfico y sus redes en el contexto del proceso que se ha descrito de la desviación de poder y del impacto económico. ¿Y cuál es la relación de por qué no se persigue el dinero en términos de evitar la creación y el fortalecimiento de todas las redes de la criminalidad? ¿Por qué no se persigue el dinero y cuáles son esas rutas del dinero en lugar de perseguir a la gente como parte de esa llamada guerra contra el narcotráfico? Gracias. ¿Contesto de una vez? Son amplias, digamos. Sí, una pregunta quería hacerle un comentario. La pregunta es, cuando declara la responsabilidad de los poderes públicos mexicanos, al estadounidense, canadiense, a las corporaciones transnacionales, yo quería comentarles si no ven la posibilidad también de hacer responsables a los países matrices de las empresas transnacionales. Lo digo porque el análisis que por lo menos en mi caso he hecho de las empresas españolas transnacionales en México son terriblemente violadoras de derechos humanos y el gobierno español desarrolla un trabajo de máxima protección político, económico, diplomático y bueno, era simplemente comentarle que no lo he visto y quería conocer su opinión. La otra cuestión es un comentario y decirle que yo comparto completamente, hace una petición al tribunal que yo comparto el cuestionamiento, creo que dice literal, universal de la legalidad neoliberal. A mí me parece que esa es una excelente propuesta que nos hace porque tendremos tiempo de comentarlo, pero lo comparto tanto por cuestiones formales de ese derecho neoliberal, ese derecho corporativo global, por cuestiones materiales, por eficacia, por asimetría y me parece que es un gran aporte que hacen porque el carácter universal yo creo que le da muchísima importancia. Y en ese sentido también cuando habla del Tratado de Libre Comercio, quizás es un tema más jurídico, pero a mí me gusta mucho cómo lo ha ido desarrollando. Hay un tema que son los principios que protegen a los tratados de libre comercio. Hay principios que son el de trato nacional, nación más favorecida, el concepto de igualdad, que son principios demoledores, que más o menos el mandato es hay que tratar igual a una empresa corporativa transnacional que a una pequeña empresa cooperativa, por ejemplo, como puede ser el caso mexicano, ¿no? Creo que rompe completamente el principio de igualdad y desde luego nos lleva a una cosa que aquí se ha ido viendo a lo largo del día de ayer y es una cuestión muy clara y es que el propio derecho, no ya la práctica, sino el propio derecho trata mejor a las transnacionales que a las personas, ¿no? Porque hemos visto que a los migrantes se les trata con una crueldad terrible y a la transnacional extranjera en el interior de México se le da. Sí, Anthony. Buenos días. Gracias también por la presentación tan interesante. La primera pregunta, un poco reitera una de las que ha planteado Carlos, y es, la digo de otra manera, pero va al mismo lugar. El modelo neoliberal aspira a imponerse en todos los rincones del planeta y, por tanto, podríamos identificar fenómenos de desvío de poder en muchos países, probablemente, en muchos de los sentidos que se han dicho aquí. La cuestión sería qué aporta o qué especificidad tenemos en México desde el punto de vista de su inserción en la economía del tráfico de drogas, del tráfico de personas, esto hacia el norte, tal vez también del tráfico de armas hacia el sur, ¿no? Es decir, ¿cómo juega eso para hacer del caso de México una versión, podríamos decir, distinta de un desvío de poder que en muchos casos podemos encontrar en España, ¿no? En episodios de puertas giratorias, de
rescatar bancos con dinero público y cuando están rescatados se dice que los bancos están estupendamente en España, ¿no? Por ejemplo, claro, normal. Esta sería la primera idea. La segunda tiene que ver con el tema que plantean los crímenes económicos de lesa humanidad. Este es un tema al que el tribunal está dando vueltas desde hace tiempo. Estamos dando vueltas porque ha aparecido desde el punto de vista de los crímenes de las grandes corporaciones, nos aparece también en relación con el medio ambiente. No hemos terminado todavía de optar, digamos, si debemos centrarnos en crímenes de corporaciones, si tenemos que definirlos por el tipo de crimen, si debemos ampliar a un crimen económico más general. Es un debate que está abierto en el Tribunal Permanente. Si se leen algunas de las sentencias en otros casos anteriores, digamos, la criminalidad económica en el sentido general que está planteando y el cuestionamiento del modelo está presente en sentencias ya anteriores, aunque yo creo que está digamos, en construcción. Incluso en un posible trabajo de revisión o de actualización de la declaración de Argel, naturalmente sería uno de los temas centrales. Por tanto, le pediría, digamos, si puede aportar o detallar algo más, un poco cuál sería su idea de cómo habría que enfocar esta cuestión. Gracias. Y gracias. Ahora, hermana Blatter, ¿preguntas o comentarios? Sí, pero sí hay algunas cosas que me quisiera. La deuda externa mexicana en este momento, tanto la privada como la pública, es de las más bajas que existen en el mundo, sobre todo en medio de la crisis. Entonces están creciendo, han crecido de una manera muy importante en los últimos 2 años, pero aún se mantienen por debajo del 50% del PIB. ¿Okay? Ahora, esto es parte del proceso de austeridad. Se hacía la pregunta hace unos momentos, ¿cuándo comienza todo esto y por qué es distinto, digamos, a lo que México tenía? Claro que en México hay continuidades, lo planteé, digamos, pero en 1982 es un año de quiebre. Septiembre de 1982 es cuando estalla la crisis de la deuda que en México estalla y se disemina, digamos, por todo el mundo. México queda absolutamente sujeto en ese momento a las condicionantes, ¿sí? O sea, internacionales, o sea, se firman para poder comenzar, o sea, hacer los pagos, los diferimientos de los pagos, la renegociación de la deuda. México tiene que firmar las cartas de intención. Había firmado ya en 1976, pero hubo descubrimientos petroleros que permitieron un último esfuerzo por parte de este gobierno mexicano más o menos autónomo, por mantener, digamos, cierto nivel de soberanía. Todo esto se derrumba en 1982 y comienzan 32 años de política de austeridad dramática en este país. En Europa actualmente llevan 2, 3 años de austeridad y ya es inaguantable, digamos. México lleva 32 años, lo cual implica una serie de manejos del presupuesto. Un elemento fundamental es la disminución de la deuda y la renegociación y reducción de la deuda, pero sin que se haya levantado nunca las restricciones de austeridad. ¿Sí? Esto incluso ustedes lo pueden ver, esta es una cuestión dramática en términos de economía, que el presupuesto anual, ¿sí?, muchas veces no se gasta. Es decir, hay mecanismos nacionales para evitar que parte del presupuesto asignado sea ejercido. Año tras año, incluso las reglas de ejercicio del presupuesto son cambiadas, generando tremenda confusión, por lo cual hay retorno, ¿sí?, del presupuesto federal hacia, digamos, la gran bolsa y el pago de la deuda. ¿Sí? Este es parte, digamos, de los acuerdos, o sea, baja deuda y ajuste presupuestario continuo, digamos, a nivel nacional. ¿Sí? ¿Por qué no se persigue el dinero? Miren, les platico solamente sentado con un general de división del ejército, ¿sí? Y con un director de un hospital aquí de México, estábamos conversando y le hice exactamente esa pregunta al general de división.
y él me contestó antes incluso de que Eduardo Buscaglia sacara los datos, o sea, duros, de cuál es la participación de la economía criminal en la economía total, de 40%. La respuesta de este general de división fue, es que si nosotros perseguimos al dinero, ¿sí?, se derrumba la economía nacional, así de sencillo. O sea, no hay ninguna intención de perseguirla porque alimenta completamente. El 40% de encadenamientos es una bestialidad, me explico, o sea, que es algo bestial. Si se reduce 40% la economía de México por la persecución, simplemente se muere de hambre la mitad de la población. Sí, o sea, tendríamos como esa que les mostré, digamos. Entonces, es parte de estar manteniendo el sistema y alimentándolo, ¿sí? Eso es parte consustancial del neoliberalismo. Y ahí me muevo a la otra pregunta. Esto del crimen económico de lesa humanidad, ¿cómo aproximarse? El planteamiento de entrada creo que nosotros debemos de tener es que el neoliberalismo, existen dos caras, dos teorías, digamos, que alimentan al neoliberalismo. Una es de equilibrio, que es la que tomamos cursos y cursos y cursos en las maestrías y doctorados en México y en Estados Unidos, que nos dicen que al final de cuentas todo va a entrar en equilibrio, las contribuciones van a ser pagadas justamente, etcétera. O sea, a eso se dedica todo el aparato, digamos, marginal de investigación, ¿no? Y la otra, que no nos la enseñan en ningún curso, pero luego la empezamos a leer y aprender, etcétera, es la teoría de Hayek, ¿sí? O sea, que es el verdadero neoliberalismo, reconocido, digamos, por Thatcher, por Reagan y por todo el mundo, y es simple y sencillamente, es necesaria la eliminación. Y la eliminación no solamente es eliminación de cosas, como decía Schumpeter, a través de la creatividad destructiva, etcétera, sino que es eliminación de personas, es eliminación de modos de vida, de sistemas institucionales, de derechos y del derecho. ¿Ok? O sea, el derecho neoliberal es un derecho eliminado, o por lo menos castrado. O sea, es una transformación que es producto de esta misma lógica, ¿ok? Todo este juego de las flexibilizaciones, digamos, ¿no? Es parte de esto. Por eso mismo hay que hacer un parangón directo con el nazismo, digamos, y con este tipo de regímenes o estas formas de pensamiento. Aunque en estos casos el planteamiento es, la cosa es automática, es la naturaleza, ¿sí?, la que lo da. Si partimos de eso, entonces es mucho más fácil encadenar ya lo que son crímenes de lesa humanidad particulares, ¿sí? O sea, si partimos de eso, evidentemente en muchas no solamente eso es lo que está presente, los equilibrios o los procesos se dan en trayectorias que para ciertos pueblos, estoy pensando en Alemania, por ejemplo, ¿sí?, o en Suecia, o etcétera, el neoliberalismo no va a tener expresiones, por la misma forma de resistencia social y por las mismas instituciones, no va a tener expresiones como las que tienen en México. ¿Qué tiene México de particular? México entra al neoliberalismo con una debilidad profunda institucional que permite que se desaten todos los procesos de eliminación en todos los niveles. Aún así, tardaron 30 años en poder quitarse de encima todas las instituciones. Nosotros, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, orgullosamente decimos que todavía no nos neoliberalizan y seguimos ahí empujando pero somos los siguientes. ¿Me explico? O sea, hay que entenderlo, si permitimos este proceso. Esa es la forma que yo propondría, digamos, o sea, de aproximarse al problema, o sea, entrar directamente a la naturaleza misma, digamos, del proceso de erosión neoliberal y desde ahí construir, ¿sí? En México sí hay ahorita
se ha acelerado, sobre todo con las reformas últimas, el extractivismo. Es viejo, desde Salinas de Gortari ya vinieron las concesiones mineras. Inicia el proceso de concesión minera amplio, donde se dota al 16% del territorio es concesionado, ¿sí?, a empresas extranjeras, fundamentalmente canadienses, para comenzar la exploración y la explotación. No se han movido, no se movieron rápidamente, más que en algunos lugares, digamos, debido mucho a la resistencia. Y además de que México, por muchos motivos, no invita a la inversión extranjera, ¿sí? O sea, no invita, hay resistencia, se conoce que hay muchos problemas. Por lo tanto, se ha ido moviendo lentamente, aunque se ha acelerado de manera muy importante en los últimos 5 años la inversión minera, o sea, dramáticamente. Con la promesa de las reformas actuales, el territorio se va a abrir muchísimo más, pero a diferencia de lo que existe en Sudamérica, el extractivismo no tiene absolutamente ningún propósito social. Más que claro que se presenta como siempre, ¿sí?, de que lo que necesitamos es inversión externa, lo que necesitamos es crecimiento, y luego vendrá el proceso de trickle down, ¿no? O sea, el proceso de goteo para, resolverle el problema a todo el mundo. Pero es radicalmente distinto, digamos, la forma en que está operando, ¿sí? México ha perdido soberanía. Claro que cuando algunas de las personas que promovían el Tratado de Libre Comercio, algunas personas eran suficientemente ingenuos como para pensar que lo que iba a pasar era algo así como Europa, que estábamos integrando, digamos, una región norteamericana. Nunca hubo ese propósito. La cuestión más clara de eso fue justamente lo que mencioné sobre la fragmentación del mercado laboral, ¿sí? O sea, en México, México sigue siendo, generando reacciones xenofóbicas, me explico, en los países los países anglos de Norteamérica, y hay una reacción total de no integrar, digamos, esta sociedad. Ha habido protestas muy fuertes, incluso por intelectuales norteamericanos en contra de esto y canadienses, pero es algo que no está ocurriendo. No hay, por lo tanto, la destrucción de soberanía, ¿sí?, no está siendo sustituida en México por ningún elemento soberano, ¿sí? Ya se decía, esto justamente se lo debemos a Carlos Facio de su intervención, es una política, sí, completa de dominación integral, digamos, o sea, regional, integración regional, pero bajo patrones muy claros de dominio, lo que está habiendo una especie de integralismo, neocolonialismo hacia México. Eso es lo que tenemos nosotros. Lo voy a dejar ahí y seguimos más adelante la conversación. Muchas gracias.